Leslie Ortega. Ya, Leslie. Muy bien. Empieza, Leslie. Ok, doctora. Como generalidades, nosotros vemos que los síndromes neurocutáneos vienen a ser un grupo de trastornos caracterizados por la afectación conjunta de diferentes estructuras generadas en el desarrollo embriológico del neuroectodermo. Esto quiere decir que abarca lo que es el sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, piel y sus anejos. Bueno, estos van a constituir un conjunto, un grupo de trastornos neurológicos, los cuales van a afectar al cerebro, a la médula espinal y también a los nervios periféricos y se van a manifestar usualmente en la piel. Aquí nosotros vamos a encontrar diferentes patologías y algunas de las cuales vienen a ser extremadamente raras. Dentro de las más comunes que se van a desarrollar más adelante vamos a tener la neurofibromatosis, esclerosis tuberosa, enfermedad de von Hippel-Lindau y síndrome de Sturge-Weber. Bueno, estos trastornos generalmente se presentan durante la infancia, por lo que es probable que el pediatra sea el primer médico en reconocer la condición. También este nos va a ayudar, va a ayudar a la madre o al familiar a orientar el diagnóstico y participar en el manejo. La mayoría de los signos en presentación son bastante claros en algunos casos. Los signos iniciales pueden ser muy sutiles y pueden superponerse con los hallazgos cutáneos comunes. Como se mencionó, la mayoría de manifestaciones van a ser dermatológicas. Y bueno, aquí se debe pasar por alto lo que es la condición al principio de su curso, ya que es muy sencillo, pero hay un riesgo de no reconocer rápidamente sus complicaciones tratables. Vemos que la presencia de numerosas manchas cafés con leche, por ejemplo, lesiones... Leslie, perdón, ¿ya has pasado otra diapositiva? Ah, recién, ¿no? Justo, recién doctora. Ya, bien. Ok, como mencionaba, ¿no? La mayoría de signos que vamos a encontrar en los pacientes van a ser dermatológicos y acá podemos ver la presentación de manchas cafés con leche, lesiones hipocrómicas irregulares, alteraciones discrómicas extensas, angiomas faciales o lesiones melánicas, las cuales anticipan con frecuencia la clínica neurológica y deben alertar al médico tratante quien los va a observar. Y bueno, acá vemos una clasificación etiológica según la genética de qué patologías vamos a poder encontrar dentro de este grupo de síndromes neurocutáneos. Vemos el primer bloque de clasificación que viene a ser según la herencia autosómica dominante. Aquí nosotros encontramos en lo que es la amartomatosis, y dentro de esta nosotros vamos a encontrar la neurofibromatosis de tipo 1, la neurofibromatosis de tipo 2, complejo esclerosis tuberosa, enfermedad de von Hippel-Lindau, síndrome de Proteus, síndrome de carcinoma vasocelular nevoide, lentiginosis, sordera cardiopatía. Y otras más poco comunes vendrían a ser el síndrome de Waardenburg, el albinismo oculocutáneo. El segundo grupo vendría a ser los de etiología de herencia autosómica recesiva. Y aquí encontramos tres subgrupos. Uno es por defecto de la reparación del ADN, el otro es por enzimopatía y, las menos comunes. Dentro de por efectos de reparación del ADN vamos a encontrar ataxia telangiectasia, xerodermia pigmentosa, síndrome de Cockayne, síndrome de Rothmund y Thompson. Y dentro de enzimiopatía nosotros encontramos la enfermedad de Repsum, la diazononia, fenilcetonúria, fucosidosis, deficiencia múltiple de carboxilasa, homocistonuria. También encontramos lo que es la citrulemia y angionoxucinuria, el síndrome de Sjögren-Larsson, y dentro de las más raras o menos comunes vamos a encontrar lo que es la progeria, la neuroidosis, neuropatía con axones gigantescos, síndrome de Chidiac-Hashi y el síndrome de Werner. Siguiendo con lo que es la etiología, encontramos un tercer subgrupo que es según la herencia ligada al sexo, y aquí tenemos 4 subpatologías que vendrían a ser la enfermedad de Fabry, enfermedad del pelo, incontinencia pigmentil y también la adrenoleucodistrofia.
Y ya los dos grupos menos, bueno, con menos frecuencia, o sea que se presentan en menos frecuencia en los infantes, vienen a ser la de herencia múltiple. Y aquí tenemos el síndrome de Sturge, Weber, síndrome de Creeper y Trinon, síndrome de Winburn-Madsen, síndrome de Cough, síndrome de Maffucci. Y el último subgrupo vendrían a ser las anomalías congénitas y vasculares, y aquí encontramos 5. La primera es la hipomelanosis de Ito, melanosis neurocutánea, lipomatosis encefalocraniocutánea, displasia cerebelo-trigeminodérmica, neurolineal sebácea. Y bueno, todo esto, bueno, a continuación les vamos a detallar las más comunes y sus manifestaciones, bueno, más importantes. Y también algunos puntos clave para su manejo y el diagnóstico. ¿Quién continúa? Yo, doctora. Leslie Ramos. Ya. Bueno, entonces comenzamos con una de las enfermedades neurocutáneas más comunes, que es la neurofibromatosis tipo 1, que antes también es llamada como la enfermedad de von Recklinghausen. Es un trastorno genético multisistémico progresivo y, como digo, es la más común dentro de las neurofibromatosis. Entre la clínica, lo más común va a ser los cambios pigmentarios, que serían las máculas con leche, y los neurofibromas, por lo general cutáneos. También puede haber gliomas del sistema nervioso central, tumores malignos y entre problemas en el aprendizaje. A la derecha tenemos una gran imagen. Tenemos las pápulas blandas y los nódulos de color de la piel, otros de color tostado rosado, que están en la espalda. Estos son los neurofibromas. También se ve un nódulo subcutáneo grande, blando y más definido en la parte inferior derecha de la espalda. Este sería un neuroma flexiforme. Y en la parte media inferior de la espalda vemos una clara mácula, ¿no? Un café con leche. En cuanto a la epidemiología, podemos decir que la incidencia está entre 1 entre 2.800 casos y personas, perdón. Y la mitad de casos son hereditarios, en las mutaciones de novos, los cromosomas son derivados del padre, y la edad media de la muerte serían 54 años. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Gracias. La patogenia. Vamos a tener que esta es una enfermedad de herencia autosómica dominante. La mutación se va a dar en el cromosoma 17, que va a codificar la neurofibromina, que es un supresor tumoral. Entonces, este al ser un gen de gran tamaño va a tener una gran variabilidad de fenotipos, incluyendo las manifestaciones neoplásicas y displásicas. Esta enfermedad está causada por un mosaicismo somático debido a la mutación posigótica del gen NF1. Entonces, a la derecha tenemos una explicación, ¿no?, más amplia. Vamos a ver que tenemos la mutación en el gen de cromosoma 17 que codifica la neurofibromina, que es la activadora de la GAP o la proteína activadora del protoncogen P21-RAS. Y esta va a catalizar la interconversión RAS ligada a la GTP a RAS ligada a GTP en activo. Entonces, las proteínas de RAS van a modular la proliferación celular y se dice pues que la hiperactividad ha sido relacionada con la formación de los tumores. Entonces, en esta enfermedad, pues las formas mutantes de la neurofibromina no inactivarían el RAS. Y entonces no se bloquea la señal de activación de la proliferación enviada por el RAS activado al núcleo celular y así se generan los tumores. Siguiente. Vamos a ver que la clínica es amplia. ¿Podrías actualizar las diapositivas, por favor?
Gracias. Ya, entonces, continuando con lo que es la clínica, vamos a tener que es muy amplio. Entonces, comenzando con lo dermatológico, tendríamos las manchas café con leche, casi un 100% tenemos, ¿no? En las pecas axilares e inguinales, en más de un 60%, tenemos también sonogranuloma infantil, pero ya es menos del 1%, ¿no? La principal son las manchas café con leche y las pecas axilares e inguinales en lo dermatológico. En lo neurológico vamos a tener los neurofibromas periféricos, que están en 100%. También pueden ser plexiformes en un 30% y malignidad en el nervio periférico entre 1 a 2%, al igual que el glioma del nervio óptico, un bajo por ciento. Y entonces aquí lo principal es los neurofibromas periféricos. En lo oftalmológico tenemos a los nódulos de Lich en más de un 90%. Y también neurofibromas plexiformes en órbita o párpados, pero ya es un 3% nada más. Entonces, principal, los nódulos de Lich. En lo psicológico puede haber dificultades del aprendizaje en un 3%, dificultades en el área, problemas de conducta en un 30%, también problemas en la visión espacial en un 50%. En cuanto al esquelético, tenemos la escoliosis en un 10%, pseudoartrosis en un 2%, ya bajos porcentajes de displasia de esfenoides y su crecimiento local. En lo vascular, tenemos la estenosis arterial renal, estenosis arterial intracraneal. En lo endocrino, cromocytomas puede haber, carcinoides, también la pubertad precoz. En el crecimiento, en un 30% es macrocefalia, en un 25% puede haber talla baja. Y el hematológico, menos del 1% podría haber leucemia mielítica juvenil. Entonces, ahí tenemos las imágenes principales, ¿no? Tenemos las macros de café con leche, las pecas axilares e inguinales, y también los nódulos de Lich, ¿no? Vemos un iris con múltiples nódulos, señalados por las vejitas negras. Siguiente, por favor. Y aquí tenemos los tumores, otra de las manifestaciones clásicas, los neurofibromas. ¿Pero qué son los neurofibromas? Estos a veces pueden ser dolorosos, pueden llegar a producir deformaciones incluso, y pueden relacionarse, ¿no?, a tumores periféricos, benignos, verrugas, sobre o debajo de la piel. Ahí están. Y están compuestos de células de Schwann y de fibroblastos. Tenemos los cutáneos plexiformes nodulares en cuanto a los periféricos. En la foto 1, ¿no?, tenemos los cutáneos ahí dispersos. Es parte de la foto 1 que mostramos. En la 2 ya tenemos un plexiforme bastante notable, ¿no?, que es extendido y hiperpigmentado. En el 3, los nodulares, vamos a ver una resonancia en T2 de un paciente de 32 años que están afectados lo que son los nervios tibial posterior y del peroneo, ahí son los nódulos. Y en la foto de la señora de abajo, ¿no?, vemos ya algo muy avanzado de estos neurofibromas nodulares por todo el tórax, ¿no?, anterior. Y luego tenemos, entre otros tumores, los gliomas de la vía óptica. En la foto 4 tenemos también resonancias magnéticas que lo evidencian por la hiperintensidad que está señalada, ¿no?, con las flechitas amarillas en los distintos cortes. En el axial, el coronal y otro axial, pero con gadolinio en el último. Entre otros tumores también tenemos neoplasias del sistema nervioso central, sarcomas en los tejidos blandos, donde resaltan los tumores malignos de vaina del nervio periférico, que están en la imagen 5, que también se evidencian con la resonancia magnética, con diferentes técnicas, ¿no? Primero en T1, luego en T2, que ya hay más hiperintensidad que T1, de la izquierda, y la última, donde ya está potenciado en T1, pero con gadolinio, y ya pues se nota más claramente, ¿no? Está señalado por las flechitas amarillas esta masa en el muslo del paciente. Siguiente, por favor. También tenemos las anomalías óseas, como ya hemos dicho, la displasia de huesos largos, la osteoartrosis, bajas alturas, escoliosis, osteoporosis, ¿no? Y imaginamos una gran deformación ósea. En las neurológicas vamos a tener los déficits cognitivos, problemas del aprendizaje, como hemos dicho, puede haber convulsiones, neuropatías, y entre otros hallazgos también podría haber cardiopatías congénitas, hipertensión, estreñimiento, síndrome inemplicable. Entonces vemos que la clínica también puede clasificarse según la edad, ¿no? De 0 a 2 años vamos a ver sobre todo manchas café, displasias, neurofibromas, granulomas. De 2 a 6 años incluso podemos ver autismo, ¿no?, retraso del lenguaje, glioma en la vía óptica, fétides. De 2 a 12 vamos a ver escoliosis, gliomas, los trastornos de déficit de atención, hiperactividad y dificultades escolares, lo que voy a resaltar.
Y ya de los 12 a adultos, incluso adultos, ya es muy similar, ¿no? Vamos a ver ya neurofibromas superficiales, neurofibromas también espinales, los nódulos. Siguiente, por favor. Ya. Y ahora sí llegamos al diagnóstico. Vamos a tener que los criterios se cumplen según el paciente. Por ejemplo, tenemos primero un individuo que no tiene un padre diagnosticado con neurofibromatosis 1, si dos o más de los siguientes están presentes. Entonces, podría tener 6 o más máculas de café con leche de más de 5 milímetros de diámetro, máximo en individuos prepuberales y de más de 15 milímetros en los postpuberales. También pecas en la región axilar inguinal, 2 o más neurofibromas de cualquier tipo, o un neurofibroma plexiforme, un glioma en la vía óptica, 2 o más nódulos de Lich en el iris, identificados con un examen de lámpara de hendidura. También puede haber anomalías coroideas. También tenemos una lesión ósea característica, hemos dicho. También puede haber displasia de los esfenoides, un arqueamiento anterolateral de la tibia, pseudoartrosis de un hueso largo, y también una variante patogénica heterocicótica del NF1 con una fracción del hilero variante, del 50% del tejido aparentemente. Y tenemos un segundo caso, donde es un hijo de un padre que cumple con los criterios de diagnóstico especificado en A y amerita un diagnóstico de la neurofibromatosis si uno o más de los criterios que hemos mencionado están presentes. Entonces, si solo hay máculas, café con leche y pecas, lo más probable es que sí sea, pero excepcionalmente la persona puede tener también otro diagnóstico. Y ahí entran las diferenciales que vamos a ver, y entre ellos también está el síndrome de Leigh, por ejemplo. El siguiente, por favor, vamos a ver las diferenciales. Antes de eso, vamos a ver las pruebas genéticas. Entonces, vamos a ver que por el gran tamaño del gen y la heterogenicidad de las mutaciones, y las pruebas van a incluir una sincronización de toda la región codificante, así como pruebas de lesiones, reordenamientos, una parte del gen completo, examen de variantes centroides que van a interrumpir el corte y el. También se va a evaluar a los miembros de la familia, un historial familiar detallado, y cuando sea posible revisar también a los padres biológicos, hermanos, para detectar los signos característicos. Incluye el examen completo de la piel, un examen con la lámpara, de hendidura de los ojos, por la expresividad variable del trastorno. En las pruebas prenatales podemos hacer una amniocentesis, una muestra de vellosías coriónicas, y obtener la muestra, ¿no?, para determinar el genotipo del feto y si se conoce una mutación precisa en un familiar. También se puede hacer un diagnóstico genético preimplantacional y así identificar los embriones que no aportarían la mutación familiar conocida. Siguiente. Ahora sí, los diferenciales. Vamos a tener la neurofibromatosis tipo 1, entonces, con toda la clínica y los criterios diagnósticos que ya hemos mencionado. Segundo, entonces, tenemos el síndrome de Leigh, que va a presentar también las manchas con leche, también las pecas en los pliegues cutáneos, pero no va a haber parches hiperfundados ni nódulos cutáneos subcutáneos. Y entre otras características, similar al 1. En la neurofibromatosis 2, también va a haber ocasionalmente más de 6 máculas con leche, pero sin pecas, sin parches, sin nódulos. O bueno, puede haber placas de Schwannoma. Y resalta también los meningiomas y ependimomas en este caso. En el síndrome de McCune-Albright estarían las manchas café con leche, pero tienen márgenes dentados de forma irregular. No habría pecas, no habría nódulos, podría haber sí parches hiperpigmentados. Y se acompaña de una displasia fibrosa poliostótica y puede haber pubertad precoz. En el síndrome de Noonan habría también las manchas, pero están más oscuras. Puede haber léntigo difuso, sin parches, sin nódulos, y entre otros estaría la miocardiopatía y la estenosis pulmonar. Siguiente, por favor. También tenemos el síndrome de Silver-Rosselli, que también tiene las manchas, pero sin pecas, sin parches, sin nódulos. Y aquí sí podría tener de antecedente que sea pequeño para la edad gestacional, que ha sido una falta de crecimiento, asimetrías corporales y microcefalia relativa. Luego también tenemos el síndrome de la deficiencia de reparación de desajuste constitucional, que también tendría las manchitas típicas o atípicas, y podría haber o no pecas, sin parches, sin nódulos, bueno, unos cuantos neurofibromas, y más bien aquí sí habría mayor riesgo de tumores malignos. Y en el síndrome del amartoma de homólogo de fosfatasa y tiamsina, resalta simplemente que los varones
que tendrían el síndrome de Van Ayen-Riley tendrían pecas en el glande. Luego tenemos el mosaicismo cromosómico, donde están las manchas también en café con leche, y también resalta solo las anomalías cromosómicas en mosaico, y solo se vería en los fibroblastos cultivados, ya más alejado también del diagnóstico, pero solo porque presentan las manchas. Luego tenemos el síndrome de Carney para terminar esto, y donde si tenemos las manchitas, podría haber léntigos, pero estos nevos elevados podrían ser azulinos, acompañado de un mixoma auricular, nódulos suprarrenales y tumores de tiroides. Siguiente. Y ya para terminar esta parte, estaría el tratamiento. Ya. No existe una cura en sí para la neurofibromatosis, pero se puede controlar los signos y síntomas. Para eso tenemos la atención longitudinal y el tratamiento de complicaciones. Para la atención longitudinal tenemos la detección temprana en el tratamiento sintomático de las complicaciones a medida que ocurre, ¿no? Hay que hacer una vigilancia anual o seguimiento de estudios diagnósticos según la historia del paciente, ¿sí? Y se ha demostrado que la evaluación clínica es efectiva, ¿no? En especial en pacientes asintomáticos. Entonces, para resumir, ¿no? Todo lo que tenemos que ver, ¿no? En los controles abarca de cabeza a pies, ¿no? Vamos a ver que puede haber tumores, hemos dicho, revisar los ojos, podemos ver los nódulos de Leigh, puede haber alteraciones esqueléticas que se ven a simple vista las informaciones, malformaciones cardiovasculares, cáncer de mama, estenosis renal, tumores neuroendocrinos, feocromocitomas, los tumores en el sistema nervioso periférico, que ya hemos visto los neurofibromas, y principalmente lo que es cutáneo, ¿no? Las manchas, café con leche. Y también neurofibromas. En el tratamiento de las complicaciones, principalmente de los tumores, serían los láseres, ¿no? En caso de las manchas. Recordemos que son benignas. Y también podría ser quirúrgico, en caso de que se pueda, pero si es complicado, ya como que no existe la cura. Trastornos neurológicos, está sobre todo lo que es el apoyo académico, la terapia del habla, ocupacional y física, ¿no? Dependiendo de la afectación del paciente. En las anomalías es más que todo es la ortopedia. Y para el pronóstico, la información sobre la neurofibromatosis y su mortalidad va a ser limitada, aunque se cree que la esperanza de vida sí se acorta en mujeres especialmente. Entre las neoplasias malignas, en particular lo que son los tumores malignos de la vaina de los nervios periféricos, sería la causa principal de la disminución de la supervivencia. Gracias. Esa sería esta. Siguiente, por favor. Ya, vamos a continuar con lo que es neurofibromatosis tipo 2. Ya, la neurofibromatosis tipo 2 va a ser un síndrome hereditario que predispone a padecer la presentación progresiva de múltiples tumores. Especialmente va a haber la aparición de meningiomas y schwannomas, y están más que todo localizados en los nervios craneales y espinales. Pueden acompañarse también a veces de cuando se presenta tanto a nivel cerebral como espinal, también en la piel y en los ojos. En cuanto a la epidemiología, es considerada dentro del grupo de las enfermedades raras y va a presentar una incidencia de 1 en 33.000 nacimientos y una prevalencia de 1 en 60.000. Y tampoco se ha detectado alguna predilección por la raza o etnia. En cuanto a las características genéticas y fisiopatológicas y moleculares, vamos a tener que esta enfermedad va a reconocer a una herencia autosómica dominante y aproximadamente el 50% de los pacientes va a presentar mutaciones de NOC, que son las mutaciones esporádicas. Aquí el gen afectado va a ser el NF2 y normalmente se localiza en el cromosoma 22. Y lo que va a pasar en sí es que va a codificar una proteína que se le llama merlina, pero también se le conoce como schwannomina, y esta va a actuar como supresora tumoral. Entonces, el desarrollo de estos schwannomas y otros tumores va a requerir la inactivación de ambos alelos de la NF2, ya que los tumores solo se van a desarrollar en células que han perdido la función de su alelo NF2 normal. Siguiente, por favor. Ya. Tenemos el diagnóstico. Esta tabla es según el Instituto Nacional de Salud, que ha definido los criterios clínicos para el diagnóstico.
de esta entidad. Por ejemplo, tenemos que en número 1 tenemos la presentación de schwannomas bilaterales del octavo par craneal diagnosticado ya sea por resonancia magnética o por tomografía, y se podría realizar una biopsia aquí, pero no es necesario. Y esto se realiza antes de los 70 años. También que haya presencia de un familiar de primer grado con la neurofibromatosis tipo 2 y acompañado de un schwannoma unilateral del octavo par de inicio temprano, o puede ser también dos de los siguientes: meningioma, un glioma, un schwannoma no vestibular, o niños que tengan opacidad lenticular subcapsular posterior, que también se le conoce como catarata cortical juvenil. Otra presentación puede ser el schwannoma del octavo par craneal unilateral diagnosticado por tomografía o resonancia magnética de inicio temprano, con dos de los siguientes, que puede ser meningioma, la presencia de un glioma, de un schwannoma no vestibular o de una catarata cortical juvenil. Y bueno, también que meningiomas múltiples con un schwannoma del octavo par craneal unilateral, con dos también de lo mismo, el glioma, el schwannoma no vestibular o una catarata cortical juvenil. Siguiente, por favor. Ya. Ahora tenemos lo que son las manifestaciones clínicas y cómo se va a manejar. En realidad, las manifestaciones clínicas van a presentarse entre los 18 y 24 años, aunque el diagnóstico se puede realizar también en cualquier etapa de la vida. Y hay una regla general, que es que a los 30 años la mayoría de los pacientes ha desarrollado schwannomas vestibulares bilaterales. Además de esta ubicación de localización vestibular, estos pacientes también pueden desarrollar schwannomas en otros nervios, pueden ser periféricos y craneales, así como también meningiomas, y más raros se presentan los ependimomas o los astrocitomas. En cuanto al oftalmológico, vamos a ver que el hallazgo ocular más frecuente va a ser la catarata subcapsular posterior, que normalmente por mayoría, este es el primer signo que aparece en la neurofibromatosis tipo 2. Durante la infancia se puede detectar una mononeuropatía a menudo o en forma de una parálisis facial o también por estrabismo. Tenemos también el schwannoma vestibular. Los síntomas típicos de este va a ser la triada, donde va a presentar acúfenos, hipoacusia y alteración del equilibrio. Y normalmente este se va a presentar en forma insidiosa. Si no se diagnostica y se trata a tiempo, puede causar la compresión del cerebelo y dar también hidrocefalia. Los schwannomas también pueden desarrollarse en otros nervios, craneales y periféricos, y son más frecuentes también en los nervios sensitivos, más que en los motores. En cuanto al tratamiento, es eminentemente quirúrgico. Cuando son pequeños, van a ser menos de 1.5 milímetros, es posible la resección completa con la preservación de la audición y la función del nervio facial. Acá también se menciona la radioterapia externa convencional, pero en este caso está muchas veces contraindicada porque hay un riesgo de transformación maligna de los tumores. Hay una alternativa también, que es la radiocirugía estereotáctica, que se puede realizar en pacientes seleccionados, pero en la mayoría de ellos los resultados no son tan buenos. En el caso del tratamiento farmacológico hay avances donde, por ejemplo, hace poco hay una evidencia que intenta demostrar la eficacia de distintos agentes biológicos, como por ejemplo el bevacizumab, que es un anticuerpo monoclonal dirigido contra el factor de crecimiento endotelial vascular y que ha ido dando resultados muy buenos. Siguiente, por favor. Ya, luego tenemos los que son, bueno, miliona antes, falta lo que son los tumores vestibulares, los tumores medulares. En este caso, hasta 2/3 de los pacientes con la neurofibromatosis tipo 2 va a desarrollar tumores en la médula espinal, siendo estos los más difíciles de manejar. Y los más comunes van a ser los schwannomas, que usualmente van a originarse en el canal intervertebral, en las raíces dorsales. Hasta el 30% de ellos va a desarrollar tumores intramedulares, que suelen ser los ependimomas o los astrocitomas. Y la mayoría de los pacientes con afectación medular tienen múltiples tumores, y muchos de ellos van a permanecer asintomáticos. Es por eso que se va a diagnosticar en edades más tardías.
En este caso se va a usar lo que es la resonancia magnética nuclear seriada para poder hacer el seguimiento de estos tumores. Y bueno, tenemos también lo que son los meningiomas, que aproximadamente la mitad de los pacientes va a desarrollar meningiomas, que tienen neurofibromatosis 2. La mayoría de ellos van a ser intracraneales y principalmente son supratentoriales. Los meningiomas en la órbita van a provocar pérdida de visión porque se va a comprimir el nervio óptico, y los que se originan en la base del cráneo pueden causar también compresión cerebral o neuropatía. En este caso el tratamiento es la cirugía, y aquí el papel de la radioterapia no está muy bien definido. Siguiente, por favor. Ya, ahora sí, lo que es afectación ocular. Normalmente una tercera parte de los casos con neurofibromatosis 2 va a padecer disminución de la agudeza visual, puede ser unilateral o bilateral. La opacidad subcapsular posterior es el hallazgo ocular más común y frecuente, y estas opacidades corneales van a aparecer antes del inicio de los síntomas de los schwannomas vestibulares y puede observarse en los niños. La mononeuropatía o también la polineuropatía se va a manifestar especialmente durante la infancia, y la presentación más frecuente va a ser la parálisis facial, aunque también en algunos casos se ha visto que hay estrabismo o también como pie o manos caídos. En el adulto ya puede aparecer una polineuropatía progresiva. Puede haber una afectación cutánea. Hasta un 70% de los pacientes puede tener tumores cutáneos, y el tipo más frecuente va a ser las lesiones de tipo placa intradérmica más pigmentada de la piel circundante, y a menudo va a haber por ahí, por esa parte de la piel que va a estar más pigmentada, va a haber un exceso de vello. Y también pueden presentarse los schwannomas subcutáneos. En el caso de la neurofibromatosis tipo 2, no es tan frecuente que haya manchas de café con leche, aproximadamente es un 30-50% de los casos. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos lo que son las imágenes de, por ejemplo, la imagen superior izquierda, los meningiomas supratentoriales. Abajo vemos la resonancia magnética, donde ya podemos ver un schwannoma vestibular bilateral, y también la afectación ocular, que se ha dicho que es más frecuente en los niños. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico diferencial, los principales diagnósticos diferenciales de la neurofibromatosis tipo 2 van a estar los schwannomas vestibulares esporádicos, la neurofibromatosis tipo 1, la schwannomatosis y el síndrome familiar de meningiomas múltiples. Bueno, en cuanto al primero, que son los schwannomas vestibulares esporádicos, estos más que todo son relativamente frecuentes en la población en general, suelen ser unilaterales, y la posibilidad de que un schwannoma unilateral sea la primera expresión de la neurofibromatosis tipo 2 va a ser muy dependiente de la edad de aparición. En el caso de los menores de 30 años, el riesgo de desarrollar un schwannoma contralateral va a ser importante o significativo. En cambio, en una persona de 30 años, la probabilidad va a ser más baja. La schwannomatosis es más que todas las mutaciones en los genes SMARCB1 y LZTR1. Puede ser de presentación esporádica o también familiar, y en el caso de esto se debe sospechar en pacientes con schwannomas vestibulares unilaterales y múltiples schwannomas no cutáneos. Bueno, el síndrome familiar de meningiomas múltiples, en esta es una enfermedad muy poco frecuente y va a estar más caracterizada por la presencia de múltiples meningiomas, o raramente solitarios, en 2 o más de los miembros de la familia. Y bueno, hay una imagen superior derecha donde se puede ver lo que es la neurofibromatosis tipo 1, la diferencia de neurofibromatosis tipo 1 y tipo 2, donde vemos que en la neurofibromatosis tipo 1 es más frecuente las manchas de café con leche, en cambio en la 2 son más escasas. Hay presencia de schwannomas, y por ejemplo en la neurofibromatosis tipo 1 están lo que son los nódulos de Lisch, los gliomas, que también ya lo presentó mi compañero. Luego tenemos lo que es la evolución y el pronóstico. En este caso, la expresividad va a ser variable. Entre distintos individuos se va a poder explicar las diferencias de tanto del tamaño como la localización, el número de los tumores.
Aunque estos no son malignos, su multiplicidad y localización van a ser muy importantes para determinar su localización anatómica y también para ver si hay una morbilidad asociada y si puede generar una muerte temprana. La esperanza de vida aproximada va a ser de 36 años, con una supervivencia media desde el momento del diagnóstico de 15 años. Y actualmente la supervivencia está mejorando gracias al diagnóstico temprano de la enfermedad y hay un mejor tratamiento de sus complicaciones y en centros especializados también. Siguiente, por favor. Bueno, soy Mayerly Salgado y Mayerly, están ajustando los tiempos, ¿no? Miren todo lo que falta. Leslie, han calculado los tiempos, ¿no? Leslie, Milagros, la delegada, Sí, sí, doctora. ya. Ajusten sus tiempos. Muy bien. Mayerly, ¿no? sí, Mayerly Salgado. Ya, para continuar tenemos a la esclerosis tuberosa o también llamada como el complejo de esclerosis tuberosa. Este es un trastorno genético autosómico dominante causado por variantes patogénicas, que son dos variantes, la 1 y 2, lo que va a dar como resultado la sobreactivación del aviator y la formación de tumores benignos en múltiples órganos. En tanto a las características clínicas, este se caracteriza por el desarrollo de una variedad de tumores benignos en múltiples órganos, incluidos el cerebro, corazón, piel, ojos, riñones, pulmones e hígado. En donde las características dermatológicas, las lesiones más comunes son las máculas hipopigmentadas, que también son conocidas como manchas de hojas de fresno, que generalmente tienen una forma elíptica y pueden requerir evaluación con una luz de Watts o una luz ultravioleta para visualizarlas. Luego también tenemos a los angiofibromas o también llamados fibroadenomas o adenomas sebáceos, que generalmente se van a encontrar en las regiones maliares de la cara. Luego tenemos a los parches de Sjagrin, que son vistos con mayor frecuencia en la parte baja de la espalda, la placa fibrosa marrón en la frente, que puede ser la primera y es fácilmente reconocida, es una característica muy reconocida de este complejo y que se aprecia en el examen físico de los recién nacidos y en los lactantes. Y tenemos por último los fibromas periunguiales y subunguiales, que pueden desarrollarse durante la adolescencia o la edad adulta y se presenta con mayor frecuencia en las uñas de los pies que en el de las manos. Dentro de esto, las máculas hipomelanóticas y las placas fibrosas en la frente suelen aparecer antes que los angiofibromas faciales o los fibromas unguiales. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, continuando con las características clínicas, tenemos a las lesiones del sistema nervioso central, donde de estos se puede presentar los amartomas gironeurales o también llamados tubérculos corticales o los nódulos subependimarios, los tumores subependimales de células gigantes o también llamados como astrocitomas subependimales de células gigantes y la heterotropía de la sustancia blanca. En tanto a la epilepsia, esta va a ser una de las causas más frecuentes y significativas de morbilidad. Comienza generalmente en el primer año de vida y los factores de riesgo para desarrollar esta epilepsia se tienen la presencia de amartomas glioneuronales, corticales y las variantes patógenas, la segunda variante patógena. En tanto a las manifestaciones cardiovasculares, el rasgo cardíaco característico va a ser un rhabdomioma, que es un tumor benigno que a menudo se presenta como lesiones múltiples. Estos rhabdomiomas cardíacos se desarrollan característicamente en el útero y a menudo se van a detectar a través de una ecografía prenatal. Estos tienden a ser sintomáticos en el recién nacido y en la primera infancia, pero asimismo también tienden a regresionar. Por ende, no se va a hacer necesario un tratamiento para los tumores asintomáticos, sobre todo cuando estos se observan por primera vez en un niño mayor o un adulto. Por otro lado, también puede haber la presencia de una coartación de la aorta y la constricción de las arterias principales como la estenosis de la arteria renal, y también se puede producir un aneurisma aórtico. En tanto a los déficits cognitivos, esta se va a asociar con antecedentes de espasmos infantiles, convulsiones refractarias y en menor medida por varios amartomas glioneuronales. Y también se puede dar la manifestación del autismo y problemas de comportamiento como es hiperactividad, falta de atención y comportamiento autoagresivo. En tanto a las manifestaciones renales, los angiomiolipomas van a ser la manifestación renal más frecuente
y con menor frecuencia se presentan quistes benignos, linfangiomas y carcinoma de células renales. Dado las manifestaciones pulmonares, algunos adultos desarrollan linfangioleiomyomatosis, que generalmente se presenta con disnea y neumotórax. Esto se puede dar como un hallazgo aislado o también puede asociarse con un angiomiolipoma renal. En tanto las manifestaciones oftálmicas, se pueden manifestar anomalías retinianas y no retinianas, y estas lesiones raramente afectan la visión y no requieren tratamiento específico. Y por último, en tanto a las correlaciones entre genotipo y fenotipo, como mencioné, hay dos variantes, siendo la variante 1 la que tiende a tener un fenotipo neurológico más leve que la variante 2. Sin embargo, esa relación no es estricta. Siguiente diapositiva, por favor. Para el diagnóstico, este se basa en criterios clínicos y pruebas genéticas. En tanto, la prueba genética no va a ser necesario en aquellos casos en los que los pacientes cumplen con los criterios para un SET definitivo, para un complejo de esclerosis tuberosa definitivo, pero va a ser útil para estudios familiares, por ejemplo, para definir el estado de enfermedad y los riesgos reproductivos para las familias. También va a ser útil para pacientes con SET probable o posible, y en caso de prueba negativa, esta no va a excluir esta esclerosis tuberosa. Ahora, hablando sobre los criterios de diagnóstico clínico, se va a dividir en dos: las características principales clínicas, o también llamado como la clínica mayor o las clínicas menores. Entre las clínicas mayores se puede presentar de 3 a más máculas hipomelanóticas de al menos 5 milímetros de diámetro, de 3 a más angiofibromas, de 2 a más fibromas unguiales, el parche de Sjagren, amartomas retinoides múltiples, displasias corticales, nódulos suprapendimarios, astrocitomas suprapendimarios de células gigantes, un radiomioma cardíaco, linfangioleiomyomatosis y de 2 a más angiomiolipomas. Dentro de las características clínicas menores tenemos las lesiones cutáneas COFETE o las máculas hipomelanóticas de 1 a 2 milímetros, de 3 a más fosos en el esmalte dental, de 2 a más fibromas intraorales, el parche retinal acrómico, quistes renales múltiples, amartomas no renales y las lesiones óseas escleróticas. Entonces, basándonos en esto, se va a considerar un SET definitivo si que presenta dos características clínicas mayores o una característica clínica mayor más 2 o más características clínicas menores, y se considera un SET posible o probable si es que presenta una característica clínica mayor o 2 o más características clínicas menores. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, en tanto al manejo y el tratamiento, debido a la gran variabilidad de los síntomas de la enfermedad, se requiere un seguimiento médico por parte de distintos especialistas en un abordaje diferente dependiendo de cada paciente. Basándonos en tanto a la epilepsia, se va a ser necesario un monitoreo de electroencefalograma, y para el control de las convulsiones, por ejemplo, en caso de un espasmo infantil, se puede hacer uso de vigabatrina como primera línea, o también se puede considerar como alternativa esta vigabatrina a la corticotropina. Entonces, las convulsiones focales se va a hacer uso de la oxcarbazepina o la carbamazepina. Y entonces, la epilepsia refractaria, debido a que un tercio de los pacientes logran la remisión de la epilepsia, pero hasta el 60% puede llegar a desarrollar una epilepsia médicamente intratable, para lo cual se va a hacer uso de una dieta cetogénica, la estimulación del nervio vago, una cirugía de la epilepsia y el uso de everolimus y cannabidiol. En tanto a las lesiones cerebrales, va a ser necesario pedir imágenes cerebrales cada 1 a 3 años, hasta los 25 años, para monitorear el desarrollo de la esclerosis tuberosa. Dentro de esto, la resonancia magnética va a ser la prueba de elección. Y para el tratamiento de los tumores cerebrales se va a hacer uso de una resección quirúrgica y la terapia médica con inhibidores de TOR como el everolimus. En tanto a los problemas cognitivos y conductuales, todos los pacientes recién diagnosticados deben ser evaluados para detectar trastornos neuropsiquiátricos asociados a esa enfermedad, incluidos como comportamientos agresivos, trastorno del espectro autista, discapacidades intelectuales, trastornos psiquiátricos y problemas escolares y dificultades laborales. En tanto, en la evaluación oftalmológica se recomienda un examen oftalmológico completo que va a incluir el fondo de ojo dilatado en el momento de diagnóstico, y posteriormente se va a realizar este examen anualmente. En tanto a las lesiones en la piel, también se va a recomendar un examen detallado de la piel en el momento de diagnóstico y después anualmente.
También va a ser muy útil la protección celular y en caso se puede hacer uso de los inhibidores como el sirolimus para el tratamiento de angiofibromas faciales, fibromas unguiales y máculas hipomelanóticas. Y en caso de las lesiones que figuran como la placa en la frente, pues se puede mejorar esto con una terapia con láser y la dermabrasión. Enfocándonos en la enfermedad renal, se va a hacer una vigilancia renal con resonancia magnética. Esto en el momento de diagnóstico y después cada 1 o 3 años. Y se debe evaluar anualmente la presión arterial, la proteinuria y la estimación de la tasa de filtración glomerular. Asimismo, en tanto de la enfermedad pulmonar, se debe hacer la detección de LAM, se debe hacer punción pulmonar y prueba de caminata de 6 minutos. Anualmente, si es que se detectan quistes pulmonares, en tanto de compromiso cardíaco, se debe hacer un ecocardiograma cada 1 a 3 años, un electrocardiograma cada 3 a 5 años y más frecuente si es que esto es sintomático. Y por último, en caso de lesiones dentales, se debe realizar un examen dental y oral detallado en el momento de diagnóstico para evaluar defectos del esmalte dental y fibromas intraorales. Posteriormente, se debe realizar esto cada 6 meses y se debe hacer medidas preventivas periódicas. En caso de unas fosas dentales sintomáticas, se va a hacer selladores. En caso de lesiones óseas mandibulares sintomáticas o deformantes, se va a hacer uso de una incisión quirúrgica o curetaje. Siguiente diapositiva, por favor. Buenas tardes, doctora. Soy Edith Sea. Vamos a continuar con el síndrome de Sturge-Weber. Esto es un trastorno neurocutáneo que, bueno, en su forma completa se puede asociar a una malformación capilar, ¿no? Estamos hablando acá de la mancha en vino de Porto, que, bueno, puede ser facial o también puede manifestarse a través de un glaucoma o angioma leptomeningio, ¿no? Vamos a ver algunas características clínicas, principalmente las manifestaciones cutáneas, ¿no? Vamos a ver acá imágenes de la mancha en vino de Porto, o también llamado nevus flammeus. Entonces, esta es una malformación capilar o granular, que también, pues, vamos a ver que va a ser la característica cutánea fundamental en el síndrome de Sturge-Weber, ¿no? Entonces, este puede estar presente en el momento del nacimiento, puede ser de un tamaño muy variable, y también, pues, puede estar en 1 o 2 lados de la cara, y el color, pues, como vemos, puede ser un rosa pálido o un color púrpura, ¿no? Esta localización lateralizada de esta mancha de vino de Porto puede tener un color más intenso y gracias a que tiene límites que están, pues, bien delimitados, pues esta nos va a ayudar a diferenciarlas de otras condiciones como la mancha de salmón, ¿no? Entonces vamos a ver que esta malformación capilar es un riesgo, ¿no? A nivel facial, porque se asocia a una afectación de leptomeningia o también una afectación ocular, ¿no? Así que va a depender eso de la extensión de la lesión. Entonces, estas malformaciones pueden afectar a la zona frontal y estas son las que van a tener mayor riesgo que las que afectan en otro sitio de la cara, ¿no? Y hasta la fecha, pues, estudios han asociado que las manchas de vino de Porto faciales van a tener una distribución, pues, muy peculiar, ¿no? Y se va a dar a través de una inervación sensitiva, ¿no? De las 3 ramas del trigémino. Por ejemplo, la rama frontal, que es la B1, ahí podemos ver la distribución de esta mancha, la rama maxilar, que es la B2, ahí podemos ver en la imagen, y la rama mandibular, que es la B3, ¿no? Y bueno, las que van a afectar a la B1, que vamos en la parte frontal, generalmente pues están estas ubicadas en el párpado superior o pueden ser bilaterales y pueden ser extensas, ¿no? Son las que van a tener mayor riesgo de asociación, pues, a lesiones mucho más graves, ¿no? Sobre todo a nivel ocular. Y pues la incidencia de afectación leptomeningia o para un glaucoma en esos pacientes, pues van a ser aproximadamente el 8 al 15%, ¿no? Y estamos viendo, por ejemplo, la imagen en la que dice, pues, una afectación extensa, ¿no? Pero si va a ser una afectación bilateral o va a afectar a varios dermatomas, pues eso ya es un porcentaje mayor, ya un 28%. Este riesgo de que estas manchas que solamente afecten a la B2 o B3 se van a asociar a una afectación leptomeningia o glaucoma, pero este porcentaje es demasiado bajo, casi de 2%, así que es prácticamente nulo, ¿no? Y bueno, esta mancha también puede desarrollar en un 60% una hipertrofia de tejidos blandos o también una hipertrofia ósea, pero esto ya un 13% y un 43%, y ya eso se asocia a formación de nódulos, ¿no? Proliferativos. Siguiente, por favor.
Y bueno, la edad generalmente del inicio de estos cambios va a ser a los 9 años y el segmento maxilar, que es el B2, como dijimos, es el que se va a presentar, pues, va a presentar con mayor frecuencia lo que es una hipertrofia de la piel. Siguiente, por favor. Pasamos a manifestaciones oculares. No cambia la diapositiva. Bueno, vamos a hablar un poco más acerca de lo que son ya las manifestaciones oculares de este síndrome de Sturge-Weber. Bueno, vamos a hablar acá sobre todo del glaucoma y el hemangioma, ¿no? Con el coroideo, perdón. Bueno, estas malformaciones oculares del ojo va a constar de pues, vasos venosos dilatados y pues y van a ser también dilatados y tortuosos, ¿no? Y puede afectar también a la conjuntiva, a la retina, incluso al coroides, ¿no? Entonces puede esto resultar en una atrofia óptica en la ceguera. Esa es la parte de manifestaciones oculares. Bien, vamos a ver ahora lo que es el glaucoma. Las imágenes, por favor, Mili. Imágenes, ahí. Muy bien. Como les estaba diciendo, va a tener manifestaciones oculares este síndrome de Sturge-Weber, además de las cutáneas. Bueno, dijimos el glaucoma, ¿no? Esta va a ser una de las manifestaciones oculares más frecuentes que se van a observar en esos pacientes con este síndrome, e incluso puede afectar pues al 30 hasta 70% de esos pacientes, ¿no? Y esto puede afectar tanto a uno o a los dos lados, ¿no? Del rostro, y este glaucoma se va a considerar que puede ser secundario pues, debido a un aumento de la presión venosa y a través pues, del mecanismo fisiopatológico apoyado por la presencia de, por ejemplo, de sangre dentro del canal de Schlemm, o también puede hacer por anomalías de la cámara anterior, ¿no? Esto va a interferir, con el drenaje normal del humor acuoso y pues va a causar un aumento de la resistencia de la salida de líquido, ¿no? Entonces, este glaucoma puede darse congénito o puede presentarse tardíamente, ¿no? Y las formas tempranas, generalmente que son el 60% de los casos, pueden ser secundarias, ¿no? Anomalías en el ángulo de la cama anterior, como dijimos, ¿no? Y luego también vamos a tener a lo que es el hemangioma coroideo. Este está presente incluso en el 40 hasta 50% de estos pacientes y puede, en ocasiones, la lesión vascular de esta coroides va a adoptar pues, un carácter incluso patognomónico, ¿no? Con un resplandor rojizo, como estamos viendo en la imagen, ¿no? A lo que pues, se le ha aplicado el término de tomate en ketchup. Y pues la coroides normalmente va a permanecer pues sin cambios durante toda la infancia, sin embargo, pues ya en la adolescencia o edad adulta ya se va a volver va a volverse un poco más gruesa. En lo que son las manifestaciones endocrinas, no se han reportado muchos estudios acerca de esto, pero se asocia con una disfunción en el hipotálamo, en la hipófisis, y hay un déficit de la hormona de crecimiento, ¿no? En los exámenes complementarios podemos ver ahí una tomografía axial computarizada y la resonancia magnética. Son los dos exámenes principales. En la tomografía vemos que esta nos va a servir en ocasiones de urgencias, ¿no? Por ejemplo, para evaluar a un niño que comienza con convulsiones o hiparesia, ¿no? Y los hallazgos que vamos a ver va a ser pérdida de volumen parenquimatoso, ¿no? Y estamos viendo la imagen. Justo en las lesiones donde están pues, más resaltantes, vemos que hay una disminución del parénquima, ¿no? Cerebral y agrandamiento del ventrículo. Y la resonancia magnética nos va a ayudar, sobre todo, esta se va a hacer con gadolinio, que va a ser la técnica de imagen de elección para el diagnóstico de este síndrome. Y acá podemos visualizar, ¿no? Malformaciones vasculares en la leptomeninge y puede confirmar el diagnóstico. Siguiente, por favor. Para el diagnóstico vamos a ver que, bueno, tenemos que sospechar, ¿no? En las pacientes que veamos el examen físico que tengan una mancha en de Porto, en la zona sobre todo de la frente, como dijimos. Y pues debe realizarse también revisión oftalmológica y una resonancia magnética con contraste, ¿no? Para realizar pues, un diagnóstico más temprano y reducir sus complicaciones a nivel pues, oftalmológico y cerebral. Y pues vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, hay un pequeño algoritmo acá en el diagnóstico, pero básicamente pues vamos a resaltar acá que la necesidad de realizar una resonancia magnética craneal en aquellos pacientes que tengan esta mancha en Porto va a ser una
a ser muy importante, ¿no? Sobre todo aquellos que tengan esta mancha, una localización pues riesgosa, ¿no? Y también vamos a ver que las angiomatosis leptomeningias puede ser pues difícil de visualizar estos a los 3 meses de edad, por ejemplo, y es necesario sobre todo repetirlos, ¿no? Ya después a los 3 meses o a los 6 meses de edad, ¿no? Y en caso de que el paciente que presente esta mancha también en una localización de riesgo que dijimos, después de los 2 años de edad es más pues discutible, ¿no? La necesidad de repetir este estudio de la resonancia magnética. Pero básicamente vamos a fijarnos lo que es en el examen físico, como dijimos, ¿no? Acá, por ejemplo, nos dicen los mayores de 2 años y los menores de 10 años, qué es lo que debemos hacer, seguir con una evaluación oftalmológica o optar por una resonancia magnética, ¿no? Respecto al tratamiento, acá nos vamos a fijar sobre todo que va a ser el tratamiento médico, nos va a decir que va a incluir sobre todo lo que es los anticonvulsivantes y también darle un tratamiento sintomático y profiláctico, ¿no? En el caso de que haya dolor de cabeza o también en el caso de que necesitemos un tratamiento para el glaucoma, ¿no? Para reducir la presión intraocular y dar una terapia quizá con láser para reducir esto en el caso de las manifestaciones cutáneas, ¿no? En el caso de la mancha de vena puerto, en este caso, pues, podemos contar con el láser colorante pulsado, y ya que este es un tratamiento de elección, ¿no? Para, en el caso de esta mancha de vena puerto, y reducir su apariencia, ¿no? Y pues, principalmente la clave del tratamiento es prevenir, ¿no? La progresión al daño neurológico, que si pues, lo reconocemos temprano, y podemos manejar incluso algunas manifestaciones, ¿no? Como convulsiones, y desarrollar pues, un plan de acción, ¿no? Con los padres y los hospitales que estén cerca del paciente. Y también pues, se ha planteado un tratamiento preventivo, ¿no? Para las convulsiones con antiepilépticos, especialmente con aquellos pacientes que tengan afectación de las leptomeningias, ¿no? Que sea muy extensa. Y bueno, para este caso, como dijimos, un tratamiento preventivo, profiláctico, sería el uso de fenobarbital, ¿no? Antes de la primera convulsión. Y pues otra medida profiláctica para que no se dé un deterioro neurológico es el uso de la aspirina en dosis antiagregantes, ¿no? Para evitar quizás episodios de isquemia vascular que se puedan presentar, ¿no? Acá también vemos que en los pacientes que pueden presentar hemiparesia, tenemos que iniciar una terapia física y ocupacional pues mucho antes, ¿no? Para evitar pues daños progresivos. Y pues el principal objetivo, como dijimos, es el tratamiento del glaucoma, por ejemplo, en esos pacientes que tienen este síndrome, es el control, ¿no? El control de la presión intraocular para prevenir el daño, sobre todo al nervio óptico. Siguiente, por favor. Bueno, ahí simplemente vemos que es solamente imágenes, ¿no? De niños que se sometieron al tratamiento de láser pulsado y pues vemos que hay una mejor apariencia, ¿no? A través de las sesiones, incluso pueden llegar a ser casi imperceptibles, ¿no? Como vemos en la imagen H. Siguiente, por favor. Y ahora vamos a continuar con la enfermedad de Hippel-Lindau. Bueno, la enfermedad de Hippel-Lindau, von Hippel-Lindau, es un síndrome hereditario autosómico dominante que se va a manifestar por una variedad de tumores tanto benignos y malignos, y entre ellos tenemos tanto los hemangioblastomas del cerebro, cerebelo, columna vertebral, carcinomas de células renales, de células claras, feocromocitomas, tumores del saco endolinfático del oído medio, hemangioblastomas capilares de la retina, citoadenomas papilares del epidídimo y ligamento ancho, y citadenomas serosos y tumores neuroendocrinos del páncreas. Todo esto está determinado principalmente por la alteración del gen del VHL, que está localizado justo en el brazo corto del cromosoma 3. Y vamos a ver que esta enfermedad va a tener dos tipos, y esto va a ser principalmente de acuerdo a quienes pueden tener más relevancia a tener un feocromocitoma. El tipo 1, por ejemplo, tiene un riesgo bastante menor a desarrollar feocromocitomas, a diferencia de los del tipo 2. Pero en el del tipo 2 vamos a tener diferentes subdivisiones, tanto en el 2A, que tiene una incidencia aparte del feocromocitoma, también tiene incidencia alta de carcinoma de células renales, y del tipo B, que tiene baja incidencia de este carcinoma de células renales. Y luego el tipo C, que sí solo se caracteriza del desarrollo de feocromocitoma, más no de tanto del RRC o también el hemangioblastoma. Siguiente, por favor. En la clínica, principalmente en el primer cuadro, vamos a ver las diferentes edades que pueden entrar en el diagnóstico, y siempre van a tener como una media de 12 a 25 años o 18 a 25 años en tanto a los hemangioblastomas.
Y digamos en el feocromocitoma puede ser de 12 también a 25 años en las edades comunes para el diagnóstico. Las enfermedades, como ya hemos dicho, son diferentes tumores y como hemos mencionado los anteriores, tanto pueden ser los hemangioblastomas, angioma retinal, feocromocitomas, ¿no? Cistoadenomas papilares del ligamento ancho y del epitelio. Y las demás. Siguiente, por favor. En el caso de los hemangioblastomas, principalmente estas son neoplasias benignas, pero estas van a ser ricas en vasos capilares bien circunscritas que no van a invadir en sí localmente ni metastizar. Pero estas sí pueden causar síntomas más que nada de presión ante unas estructuras ya adyacentes y también por hemorragia, ya sea por el propio hemangioblastoma o por una formación de quistes alrededor de la lesión. En este caso, estos pacientes que tienen hemangioblastoma del sistema nervioso central, más que nada son ubicaciones profundas y críticas dentro del tronco encefálico y del cerebro y de la médula espinal. Ellos sí están en riesgo como que una progresión lenta y asintomática, así como también el deterioro repentino debido a hemorragias y expansión del quiste. Acá es importante la vigilancia, principalmente para los pacientes que tienen pruebas con imágenes de uno o más hemangioblastomas que son asintomáticos. Y si digamos ya es una enfermedad sintomática ya y progresiva, entonces estos sí van a tener ya más síntomas. Entonces acá el tratamiento principalmente viene a ser la cirugía, radioterapia y agentes sistémicos. Principalmente para la cirugía se requiere que estos pacientes tengan estos hemangioblastomas que, bueno, causan bastantes síntomas neurológicos. Y respecto a los sintomáticos, y también, o sea, los sintomáticos y el crecimiento rápido, pues que no son resecables, se puede usar también la terapia sistémica, ¿no? Con el inhibidor de HIF-2 alfa, el B-sultifán. Siguiente, por favor. En el caso de las carcinomas de células renales, estos vienen a ser multicéntricos y bilaterales y pueden surgir junto con quistes o también de nuevo a partir del parénquima renal no quístico. Son a veces muy extendidos y también no se limitan a los quistes renales. Acá principalmente el manejo es dependiendo tanto de los tumores leucorregionales que son menores a 3 centímetros o también los que son mayores a 3 centímetros. En los que son menores, lo único que se hace es más que nada la vigilancia, ya que la mayoría de estos pacientes son asintomáticos. Y esto se tiene que hacer monitorizando también cada 3 a 6 meses con resonancias magnéticas. Y también se puede utilizar el benzotifán. Luego tenemos a los que son mayores a 3 centímetros, y acá ya sería más que nada el abordaje, digamos, para quirúrgico de conservador de nefronas, o también se puede hablar de una crioterapia, la ablación también por radiofrecuencia y la terapia sistémica con medicamento. Luego tenemos a los feocromocitomas, y principalmente tienden a observarse en pacientes más jóvenes. A menudo son múltiples y pueden ser también extraadrenales, y es menos probable que estén asociados tanto con síntomas o evidencia bioquímica de la producción de catecolaminas. Estos, bueno, cuando producen ya estos tumores catecolamidas, sí pueden estar asociados a diferentes signos clínicos como hipertensión, diaforesis, taquicardia y también a aparentes cambios de humor. Y en el diagnóstico tenemos más que nada la vigilancia. Los cromocitomas pueden también detectarse con imágenes radiográficas, metanfetamina, también las pruebas de metanefrina, metanefrina en plasma, pero también puede ser con menos frecuencias, también se encuentra en la orina. Y el manejo también de elección es principalmente si hay una sintomatología, la extirpación quirúrgica. Por favor. Con respecto a los hemangioblastomas capilares retiniales, estos generalmente se encuentran en la retina periférica o en la región yuxtapapilar, y acá es principalmente la pérdida visual de los hemangioblastomas, generalmente es causada ya por la exudación del tumor, que puede causar un edema retinal. El manejo principalmente es con terapias locales, que puede ayudar bastante en la fotocoagulación con láser, que es muy efectiva, y también el besultifán, que es un inhibidor del factor 2 alfa inducible por hipoxia. Esta opción es más que nada para pacientes que están teniendo estos tumores cerca al nervio óptico, o también aquellos que tienen hemangioblastomas progresivos y múltiples. Los tumores del saco endolinfático del oído, estos
son lesiones ya muy vascularizadas que surgen en porción posterior del hueso temporal. Y las manifestaciones comunes es principalmente la pérdida de audición, tinnitus, vértigo y con menor frecuencia la debilidad de los músculos faciales. El diagnóstico principalmente que debe ser a estos pacientes con esta enfermedad de Von-Hippel-Lindau, que deben ser interrogados anualmente por cualquier síntoma auditivo vestibular como elegía rutinaria realizada de una vigilancia, ¿no? Y el manejo debe considerarse la presencia primero y la gravedad de los síntomas, y principalmente el manejo es quirúrgico. Si las lesiones pueden extirparse por completo, la cirugía es también curativa. Siguiente, por favor. Luego tenemos los tumores pancreáticos, Andrea, que estos... estamos sobre el tiempo, faltan 3 de tus compañeros. Haz bien cortito porque faltan 3 todavía. Faltan 3, ¿no, Leslie? No han calculado bien sus tiempos. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faltan 3. Andrea, lo más sucinto posible. Sí, doctora. Y luego tenemos a los tumores pancreáticos, que estos más que nada son quistes pancreáticos y cistadenomas serosos y neoplasias neuroendocrinas. Acá más que nada el manejo es quirúrgico y también para versión de vigilancia y el pensotifán, que son apropiados para estas lesiones primarias en menores de 3 centímetros. Y luego tenemos a los cistadenomas papilares del epididymo y ligamento ancho, que bueno, más que nada son asintomáticos, pero a veces en mujeres puede presentar dolor, dispareunia, menorragia y tratamiento ya viene a ser sintomático. Siguiente, por favor. El diagnóstico es con pruebas genéticas y principalmente se hacen a pacientes con lesiones ya características de esta enfermedad, factores familiares en riesgo, pacientes con mosaicismo somático y pacientes con variantes patogénicas secundarias. Siguiente. Hay protocolos de vigilancia y en este caso es más que nada monitorear todas estas lesiones asintomáticas, ¿no? Más que nada en busca de alguna evidencia en progresión. Siguiente, por favor. ¿Quién expone síndrome de Nevo-Sebasio? Doctora, ¿me escucha? Sí. Ya. Continuando con la exposición, ¿Qué te llamas? soy Medalí Palomino Medalí. y vamos a continuar con el síndrome de Nevo-Sebasio lineal. Bueno, este síndrome sebasio lineal es una facomatosis frecuente, un amartoma benigno que está originado por un mosaicismo genético que va a involucrar mutaciones del gen autosómico dominante HRAS o CRAS. Y este se va a caracterizar porque va a, aparte de la existencia del nervio nevo-sebáceo, va a cursar con alteraciones multisistémicas, por lo que va a tener un enfoque multidisciplinario para su manejo. Este se va a localizar en lo que es la piel del cuero cabelludo, la cara, y va a originar una placa alopécica de color amarillento y superficie rugosa. Ahora, este va a tener 3 etapas. Una primera etapa, que es la hiperplasia epidérmica. Una segunda etapa, la etapa puberal, que va con el desarrollo de glándulas sebáceas. Una etapa tardía, que tiene el desarrollo de tumores benignos o malignos, como están siringocistoadenoma, papilífero y los tricoblastomas. Pero este también puede, en su epidemiología, es que es raro, afecta a ambos sexos y se puede presentar en el 0,3% de los nacidos vivos. El 75% va a ser congénito y el resto va a aparecer durante los primeros años de vida, a veces tras la pubertad. Se puede conocer con otros nombres como son el síndrome de Feinstein, la facomatosis de Jackson o el síndrome de nevo-organoide. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Ya. Bueno, en cuanto al cuadro clínico, este va a predominar un 60% en la cabeza y en el cuello, y se puede localizar también, ¿no?, como mencioné, en la piel del cuero cabelludo, pero también puede ser en la cara en un 33%. En la primera etapa va a haber una neoformación lineal o ovoide con alopecia, con color amarillento y superficie lisa, que va a ser algo áspera al tacto.
Y en la segunda etapa, que empieza durante la adolescencia, se puede tornar esta en una forma polilobulada, de superficie rugosa también, pero aquí van a aparecer algunos comedones, quistes o tumores anexos, y que puede llegar a medir dentro de 0,5 a 15 centímetros de diámetro. Y luego va a aparecer una tercera etapa, que es después de los 25 años de edad, donde pueden aparecer algunas neoplasias malignas que se van a manifestar con unas lesiones exofíticas o de ulceración. Ahora, en el caso del 66% de estos pacientes, van a cursar con alteraciones neurológicas y pueden presentar epilepsia en el 75% de los casos. Pueden presentar convulsiones de diferentes tipos, como son las mioclónicas, las psicomotoras, las jacksonianas. Y también va a haber un retardo mental que va a afectar al 60% de estos pacientes. Por lo tanto, es más frecuente que en aquellos con que se presente que tengan lo que es la hemimegalencefalia. También la localización del nevo se ha descrito que puede relacionarse con el hemisferio cerebral del cual está comprometido. Y cuando está en la línea media de la cara, puede haber hemimegalencefalia en cualquiera de estos hemisferios. Siguiente, por favor. Ay, he salteado, creo. Anterior, por favor. Bueno, en cuanto a lo que es el diagnóstico diferencial, vamos a encontrar que se encuentra el síndrome de Skal, que va a cursar con nevo sebáceo, malformación del sistema nervioso central. También puede haber nevo limbial dermoide y nevo pigmentado. También está el síndrome de Nevada y el síndrome de Clough, que cursa con lipomatosis congénita de crecimiento excesivo, malformaciones vasculares y nevo epidérmico. Y en cuanto al diagnóstico, este va a ser netamente clínico y se va a confirmar con estudio histopatológico. También pueden encontrarse aquí, se puede realizar estudios radiográficos en el caso de que haya otros síntomas que se puedan observar, como por ejemplo que haya dolor en las piernas, que es una manifestación de hipofosfatemia. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, existen varios métodos de tratamiento como la terapia fotodinámica, la dermoabrasión, la terapia con láser y la crioterapia. Y el único método que es el cual va a garantizar una total seguridad oncológica o una total excisión es lo que es la resección quirúrgica. Por lo tanto, esta debe ser amplia y profunda y porque la incompleta podría ocasionar recidivas. En cuanto al pronóstico, estos tumores normalmente pueden surgir tumores de origen epidérmico y de los anexos en el 25% de los casos. En su mayoría van a ser benignos. No, ahora, estos van a incluir, ¿no?, el adenoma papilífero, el hidraadenoma nodular, el tricoblastoma, ¿no? Y también los que están localizados en el cuero cabelludo, pueden evolucionar más frecuentemente a lo que son neoplasias malignas, siendo el más común, ¿no?, el carcinoma vasocelular. Siguiente, por favor. Ok, doctora, soy Valeria Arias y voy a continuar Valeria, ¿no? con el síndrome Ujú. PACE o PHCE. Este es un síndrome que va a estar caracterizado por la asociación de malformaciones de la fosa posterior cerebral, grandes hemangiomas faciales, anomalías anatómicas de la arteria cerebral, coartación aórtica y otras anomalías cardíacas y anomalías oculares. Por ello su nombre, porque es un acrónimo de todas las manifestaciones que se van a presentar, y cuando se presentan anomalías en el esternón se denomina fases con S al final. En cuanto a su epidemiología, se estima que este síndrome se ve en alrededor de 2,3% de los hemangiomas infantiles de cualquier tamaño localizados en la cara. Y en cuanto a los hemangiomas segmentarios en cara, la prevalencia de este síndrome aumenta hasta un 20 a 31%. Va a ser el síndrome neurocutáneo más prevalente y más frecuente en mujeres, a razón de 8 o 9 de cada 11. Siguiente, por favor. Su clínica va a ser polimorfa. Los hemangiomas que se van a presentar son generalmente segmentarios con periodos prolongados de crecimiento y regresión
en comparación con otros hemangiomas infantiles usuales. También puede presentarse como un conjunto de pápulas, no siempre van a tener un aspecto de placa. En cuanto a su distribución, no se va a limitar solamente a la cabeza, pueden localizarse también en el tronco superior o incluso en extremidades superiores. La mayoría de los casos tiene solo una o dos malformaciones estructurales y aproximadamente en el 70% de los pacientes van a tener manifestaciones extracutáneas. Dentro de estas tenemos las malformaciones cerebrovasculares, que van a afectar principalmente vasos arteriales, especialmente las grandes arterias cerebrales y cervicales. Estas malformaciones pueden coexistir y se van a dividir en 4 categorías. Tenemos las displasias, que van a ser lo más frecuente, estenosis, que incluyen hipoplasia, agenesia y oclusión, curso o origen aberrante y por último la persistencia de anastomosis embrionarias. Dentro de las malformaciones estructurales cerebrales, las más comunes van a comprometer la fosa posterior y cerebelo, como en el complejo de Dandy-Walker, y displasia o hipoplasia cerebelar. Las manifestaciones cardiovasculares, la más frecuente e importante, va a corresponder a la coartación de la aorta. Estas van a ser distintas a las coartaciones clásicas, que suelen ser distales a las arterias brachiocefálicas, ya que en las asociadas al síndrome FACES se va a localizar en la porción media o proximal al arco aórtico. Entonces pueden comprometer a los grandes vasos. Dentro de las malformaciones de la línea media o ventral, estas se van a ver en el 20 o 25% y van a ser generalmente externales y del rafe supraumbilical. Los defectos aquí pueden ser la falta de unión de una porción, de la totalidad del esternón o incluso con una extensión hasta el abdomen. Y por último, las malformaciones oculares, que en este síndrome son eventos secundarios a anomalías vasculares o neurológicas primarias. Y dentro de las más comunes va a estar la microftalmia, vasculatura fetal persistente, hipoplasia del nervio óptico, entre otros. Siguiente, por favor. Bueno, para el diagnóstico tenemos estos criterios descritos en la tabla de la izquierda que nos van a permitir hacer un diagnóstico incluso en ausencia de hemangiomas en la piel. Para reconocer este síndrome necesitamos un hemangioma mayor a 5 centímetros de diámetro en la cara, cuero cabelludo, con un criterio mayor o 2 criterios menores, y un posible síndrome de fase, un hemangioma mayor a 5 centímetros de diámetro con un criterio menor, o un hemangioma de cuello o tronco superior con un criterio mayor o 2 criterios menores, y por último, solo 2 criterios mayores. Y estos, como vemos en el cuadro, van a estar representados por las diferentes manifestaciones en las estructuras que van a estar afectadas. Siguiente, por favor. Dentro del diagnóstico diferencial tenemos primero los hemangiomas congénitos, que son tumoraciones vasculares poco frecuentes que se presentan con crecimiento completo al nacer. Se van a caracterizar por ser tumores o placas que tienen distintos tamaños y ubicados principalmente en la cabeza, cuello y extremidades. Estos distintos tipos van a compartir características histológicas entre sí y van a carecer del transportador GLUT1. Luego, el tipo Rich, que suele presentarse como tumores blandos con aumento de temperatura local a la palpación y generalmente van a tener una coloración violácea o rosada con telangiectasias en la superficie y pueden tener un halo pálido en su periferia. El tipo Niche, que se manifiesta con características similares al anterior, sin embargo, suelen ser más aplanados, como un tipo de placa redonda u ovalada, con telangiectasias y zonas pálidas. Estos no regresan y más bien crecen con el desarrollo del niño, entonces muchas veces requieren incisión quirúrgica. Otros tumores vasculares benignos tenemos el hemangioendotelinoma caposiforme y el hemangioma en penacho, que se van a presentar desde el nacimiento como nódulos o placas de café rojizo o violáceo. Y por último, malformaciones vasculares que incluyen venosas, capilares, linfáticas y malformaciones plomovenosas. En los estudios complementarios se recomienda como estudio mínimo en un hemangioma infantil en cara, desde la primera evaluación, una resonancia magnética de cerebro
con angioresonancia de cabeza y cuello, ecocardiograma transtorácico con Doppler de arterias supraórticas, también evaluación realizada por el oftalmólogo y evaluación realizada por el dermatólogo. Siguiente, por favor. Finalmente, el tratamiento. Como tratamiento farmacológico de los hemangiomas infantiles se utiliza como primera línea el propanolol, un beta bloqueador no cardioselectivo que ha logrado reemplazar a la terapia con corticoides. La dosis es de 1 a 3 miligramos por kilogramo al día vía oral, siendo la dosis más utilizada 2 miligramos por kilogramo al día, la cual se fracciona cada 8 o 12 horas junto con las comidas. Como alternativa a este propanolol también se pueden utilizar tratamientos tópicos como timolol tópico, el cual ha demostrado su utilidad en estos pacientes para hemangiomas pequeños y con menos efectos sistémicos. Además también se puede considerar el uso del Iquimod. En un estudio chileno también se propuso el uso del atenolol, que puede ser una alternativa de tratamiento considerando que se usa solo una vez al día, mejorando la adherencia al tratamiento al ser un beta bloqueador selectivo de los receptores adrenérgicos beta 1, que tiene menos efectos beta 2, es decir, va a disminuir el riesgo de broncoconstricción e hipoglicemia. Otras medidas terapéuticas van a incluir también el manejo de las ulceraciones, ya que es una complicación muy frecuente en estos hemangiomas infantiles. Estos se pueden tratar con cremas de barrera con óxido de zinc, apósitos con hidrocoloides o el uso de láser colorante pulsado. Finalmente, en pacientes con factores de riesgo para accidente cerebrovascular isquémico, se puede indicar también aspirina de 3 a 5 miligramos por kilogramo al día, especialmente si existe mayor riesgo tromboembólico. Si el riesgo no es tan alto, se puede utilizar dosis más bajas. Siguiente, por favor. ¿Quién expone incontinencia pigmentil? Lady Sanabria. Ya. Bueno, ya finalmente continuamos con la incontinencia pigmentaria, que es también conocida como el síndrome de Bloch-Züllberger, y en sí esta es una enfermedad multisistémica dominante que va a ser ligada al cromosoma X, que va a ocurrir en aproximadamente 1 en 40.000 a 1 en 50.000 nacimientos, y prácticamente todos los casos se van a observar en mujeres porque los hombres afectados generalmente no van a sobrevivir hasta el nacimiento, aunque puede ocurrir que se trate de hombres que tienen el síndrome de Klinefelter. Esta va a ser causada por mutaciones de la pérdida de función en el gen IKBKG, que codifica una proteína reguladora llamada IKK, que activa genes implicados en la supervivencia celular, la inflamación, la inmunidad. Siguiente, por favor. El diagnóstico lo vamos a hacer en base a sospecha clínica según los criterios de diagnóstico y se van a requerir al menos 2 o más criterios mayores o un criterio mayor y 1 o más criterios menores. Los criterios mayores vienen a ser los hallazgos cutáneos, que vienen a ser la presentación clásica más común y van a tener 4 etapas. La primera es la etapa vesicular, donde vamos a ver vesículas o pústulas tensas y estampadas, generalmente sobre una base eritematosa. Y en la mayoría de los casos lo vamos a observar al nacer, sin embargo, después ya lo podemos encontrar en el tronco o las extremidades a lo largo de lo que son las líneas de Blaschko. Y el bebé afectado puede tener eosinofilia, que podría deberse a una sobreexpresión de la eotaxina, que viene a ser un factor quimiotáctico para los eosinófilos, que es muy común que se vea en este tipo de mutaciones del gen IKBKG. Siguiente, por favor. La etapa 2, que viene a ser la etapa vesicular, en este caso vamos a ver vesículas o pústulas tensas, que generalmente van a estar sobre una base eritematosa y se van a dar van a ser más papulares, vamos a ver como tipo costras parecidas a verrugas, y estas suelen durar meses o persistir hasta años. Siguiente, por favor. La etapa 3, que viene a ser la hiperpigmentada, se va a dar entre los 6 a los 12 meses
los niños van a tener máculas lineales o arremolinadas de color marrón o marrón grisáceo y generalmente van a durar hasta la adolescencia temprana, pero puede persistir hasta la edad adulta y en algunos casos se puede resolver por completo. Siguiente, por favor. La etapa 4 viene a ser la etapa atrófica o hipopigmentada. Y esta etapa va a estar marcada por las máculas o parches lineales que van a estar hipopigmentados y ligeramente atróficos. Y a menudo se va a asociar con la alopecia. Y en la mayoría de los pacientes no se ha visto que se llegue hasta esta etapa. También tenemos que tener en cuenta que la madre, por lo general, va a ser asintomática y se va a dar cuenta de que tiene el diagnóstico también de esta incontinencia porque ya su niño ha nacido también con esta afectación. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Los criterios menores, que vienen a ser los hallazgos extracutáneos, en estos casos vamos a ver anomalías dentales, las anomalías de los anexos de la piel, anomalías oculares y anomalías del sistema nervioso central. Brevemente sobre las anomalías dentales, podemos ver que hay un retraso de la dentición, pueden nacer con dientes pegados o dientes cónicos. Y en cuanto a anomalías de la piel, podemos observar que puede haber anomalías en el cuero cabelludo, en el vello corporal, puede tener alopecia, puede tener escaso cabello, puede tener este cabello fibroso que va a ser difícil incluso que se le pueda peinar, anomalías en las cejas o las pestañas, puede tener una distrofia unguial, puede tener anomalías en las mamas o los pezones, como puede ser la hipoplasia, aplasias, pezones supernumerarios que van a ser más frecuentes en las mujeres adultas. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. No, una anterior. No, antes de eso. Se te han desordenado, creo, las diapositivas. Muy bien, sí. Bueno, ya en cuanto a las anomalías oculares, pues podemos encontrar la retinopatía plurigelativa, podemos ver que pueden hacer puede tener enfermedad oclusiva macular. En anomalías del sistema nervioso central puede ocurrir aproximadamente entre un 25 a un 30%. El niño puede tener convulsiones, puede tener deterioro neurocognitivo o un ACV. Y esto lo podemos corroborar con una resonancia magnética o con una imagen ponderal por difusión. Y es raro que encontremos alguna anormalidad cardíaca o pulmonar. Siguiente, por favor. Y una vez que tengamos los hallazgos clínicos, podemos hacer el análisis de las mutaciones del ADN extraído en sangre periférica para que podamos ver la delección de este gen IKBKG, que se va a dar más o menos positivo en un 70-80% de los casos. Y también tenemos que considerar que en los pacientes masculinos podemos ver el cariotipo del síndrome de Klinefelter. Para el diagnóstico definitivo, este lo vamos a hacer una vez que tengamos la comprobación de esta delección del patógeno de los exones de 4 a 10 o de la mutación de este gen IKBKG. Y si no tenemos esta prueba para hacer pruebas genéticas, podemos guiarnos de los criterios que ya mencioné. Siguiente, por favor.
Y para el tratamiento, pues como ya vimos, vamos a necesitar un tratamiento multidisciplinario. En las lesiones vesículo-apoyosas de etapa inicial, podemos usar corticoides tópicos y si es que presenta algún síntoma de infección, podemos tener una terapia antimicrobiana local o sistémica. En las lesiones en etapa 2, ya si son significativas o afectan el movimiento de los dedos, podemos requerir retinoides tópicos y por lo general en el tratamiento de las lesiones 3 o 4, no va a necesitar un tratamiento que diga las lesiones 3 o 4 y también tenemos que guiarnos también podemos hacer consultas odontológicas, podemos hacer consultas oftalmológicas, también podemos derivar a un neurólogo para que sea un seguimiento neurológico continuo. Y el pronóstico de esta enfermedad va a ser bueno porque no va a haber una afectación oftalmológica o neurológica clínicamente significativa. Sin embargo, las anormalidades de la piel o del cabello van a ser permanentes. Y también tenemos que tener en cuenta que las mujeres que están afectadas pues tienen más riesgo de que se pierda el embarazo si van a tener un hijo varón, porque ya hemos visto que los varones no son viables para la vida. Siguiente, por favor.